deriva, como hace que le pasas por encima cada día. Científico el destino y quienes apuestan al amor, soñando en esta vida y entregando el corazón. Ganándose el trabajo que regue el suelo con sudor, y va extrañando de su pueblo el retumbe del tambor. Pero no hay distancia que se compare con la fuerza de este aullido, como un rayo une el cielo con la tierra. A la medianoche en busca de su mitad, que es esta luna llena que en su rostro ha de brillar. Y en esta marca vida de dolores y de penas, donde las angustias tienen enlazadas con cadenas, su consuelo es el recuerdo. Lágrimas llenan mi tarro con un trago amargo, mientras recuerdo mi pasado. Soy un coyote pidiendo a la luna regresar a aquellos años. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jálave. Estás escuchando tu programa Historia en General, donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días, hoy martes 3 de agosto es el primer programa que voy a transmitir sobre historia en general, aquí en Proyecto Radio MX. Sobre el primer tema que quiero tratar es la grandeza de México. Quiero hablar en este espacio sobre las aportaciones que ha hecho a México al mundo, que en un contexto general, México ha sido el país que más aportaciones útiles le ha dado al mundo. Y lo quiero ir tocando durante este tiempo del programa de radio, para que se genere un conocimiento general de algo tan interesante como todas las aportaciones que he hecho en México. Una pequeña presentación. Mi nombre es Alberto Jálave Bucay. Mi apellido Jálave se escribe con H, pero suena la H. Decía mi papá que se habían equivocado en el registro civil al inicio, porque debió haber sido con J para que sonara Jálave, pero se quedó con H y suena como Jálave. Yo soy médico, nací en febrero de 1970 en México, cuando fue el Mundial de Fútbol donde ganó Brasil, donde se coronó Pelé como uno de los mejores futbolistas. Estudié después de medicina la carrera de pediatría y quiero contarles cómo me empezó a gustar la historia en general desde que era estudiante. Cuando estuve en preparatoria tuve una maestra que era extraordinaria en historia, en segundo de preparatoria, que llevábamos Historia Universal. Muy dedicada, le encantaba dar clases. Tú te das cuenta cuando un maestro tiene ganas de dar clases y cuando llega y da clases de verdad con gusto. Y ahí fue donde me empezó a dar mucho interés la historia en general. Mi maestra se llama Miriam. Empezar con datos culturales. Miriam es María en hebreo. El nombre Miriam. En alguna época hubo una Miriam que vivía en Migdal, era una ciudad en la Tierra Prometida que se llamaba Migdal y le llamaban Miriam de Migdal. Y de ahí se llamó ella finalmente, cuando se tradujo al latín y al español, María Magdalena. Entonces, para el primer dato cultural que me gustaría que conozcan es que Migdal, de donde viene el nombre Magdalena, era una ciudad de la Tierra Prometida. Miriam es María en hebreo. Yo tuve la idea, como hasta terapéutico, de hacer una lista de mis 10 mejores maestros de la vida. La pueden hacer inclusive en su teléfono celular, una lista de 10 maestros que les hayan influido en su vida. Esto es interesante por recordar. La mente siempre tiene esa capacidad de recordar y los recuerdos generan sentimientos. Y los sentimientos generan muchas veces pensamientos. Y por medio de un recuerdo se puede generar hasta una idea y hasta un proyecto. Yo hice esta lista de mis 10 mejores maestros, comenzando por mi maestra de tercero de primaria, que fue extraordinaria, que cambió radicalmente mi manera de estudiar. Después mi maestra Miriam de historia. Termino con el número 10 con mi maestro de cardiología, un maestro impresionante, un maestro con el que aprendí, no solo cardiología, aprendí a ser médico. Ya incluí una onceava persona, una maestra que me dio clases de derecho. Y vale la pena que consideren esto de tener una lista de
de sus 10 mejores maestros. ¿Cómo llegué aquí a Proyecto Radio MX? El pasado 15 de julio nos entrevistó Luis Triana, a un amigo que lo conocía, Francisco Núñez. Nos entrevistó sobre un proyecto que tenemos sobre tratamiento de cáncer y me gustó mucho esta cabina, me gustó mucho conocer aquí, me gustó mucho usar audífonos, me sentí John Lennon cuando grabó Stand By Me y se me ocurrió decir quiero dar un programa de historia. Este programa va a ser exclusivamente de historia. Claro que la historia va aunada a la política y finalmente sería tratar de tocar temas de historia de mucho interés general, como digo en la cortinilla, muchos programa de los martes de 11 a 12 del día. Luis Triana me regaló su libro, Así nació un líder. Bueno, me lo vendió, pero esto es propaganda, no es publicidad, ¿eh? Me pareció un libro extraordinario, de los mejores libros que he leído. Lo empecé a leer, lo terminé. Increíble cómo Luis Triana en su libro pareciera que estás platicando con él cuando lo lees. Como que te está contando todo lo que te quiere decir de sus experiencias, de su vida, de cómo él superó sus crisis, literalmente, y cómo se volvió un empresario de más alto nivel. Y está increíble. Yo le diría a Luis que hasta podría generar un nuevo sistema literario. Pareciera increíble que te está contando el libro. Me encantó cómo lo leyó, de los mejores libros que he leído. Para entrar en tema en historia, una definición de historia que quiero que traten de hasta anotarla, los que quieran seguir con este proyecto. La historia es entender el pasado para comprender el presente y forjar el futuro. Es muy diferente entender y comprender, por eso son los dos contextos que trato de explicar en esta frase. Entender primero el pasado para comprender el presente y forjar el futuro. Por eso es tan importante saber de historia. El que sabe de historia sabe de cultura, y la cultura es muy interesante porque la palabra cultura viene de cultivar, no de sembrar. Vean qué interesante. La gente que aporta una cultura está cultivando una semilla que ya se sembró. Por eso cultura viene de cultivar. Además, que la historia siempre se escribe. Siempre. Todo lo que pasa y todo lo que pasó y todo lo que va a pasar siempre se va a escribir y siempre lo vamos a conocer. Siempre. La historia siempre se conoce. Quiero explicarles en esta primera parte del programa las 4 preguntas que hay que hacerse para tener un conocimiento nuevo, en orden de dificultad. Esto yo siempre se los expliqué a mis alumnos. Con estas 4 preguntas se puede generar un conocimiento nuevo o se puede generar un pensamiento a partir de un suceso. Y son qué, cómo, para qué y por qué. Resolviendo estas 4 preguntas de cualquier tema, se puede llegar a un conocimiento nuevo, que es lo que voy a tratar de hacer durante todo este programa. ¿Qué, cómo, para qué y por qué? Por ejemplo, aunque no es un tema de historia, pero hablar del agua. ¿Qué es el agua? El agua es un elemento natural compuesto por hidrógeno y oxígeno, presente en los sistemas de todo el planeta Tierra. ¿Cómo actúa el agua? Es la segunda pregunta. El agua se evapora del mar, llega a las nubes, llueve, riega las plantas, llega a los riachuelos, llega a los sistemas de agua donde los toman los animales, las plantas, y el agua regresa al mar. Es el sistema del agua, es cómo actúa el agua. ¿Para qué hay agua? Esa es una pregunta ya, les digo, son grados de dificultad. Para que haya vida. El agua está presente en todos los seres vivos. Las plantas, los vegetales, las bacterias, los hongos, los invertebrados, los reptiles, los mamíferos. El agua está presente en todos los sistemas vivos y el agua participa en todos los procesos metabólicos. Menos en los virus, aunque los virus no se sabe si son seres vivos o no, los virus no tienen agua. Pero todos los demás seres vivos de este planeta necesitan agua para poder sobrevivir. Y la gran pregunta que uno se debe de hacer hasta existencial, ¿por qué hay agua en este planeta Tierra? Y la dejo abierta para los que quieran irla contestando. Un tema particularmente de historia, con estas 4 preguntas. ¿Qué es la Revolución Mexicana?
La revolución, entendiendo el tema tal cual gramaticalmente, es una evolución acelerada. Todo lo que tiene re es como acelerar una evolución. Lo que se quería en México era evolucionar más, por eso es revolución. Cuando se quiere dar una vuelta y se quiere dar una vuelta más importante es una revuelta. Cuando decimos que alguien es muy bueno, podemos decir alguien es re bueno. De ahí viene la palabra revolución. ¿Qué fue la revolución? Una evolución que queríamos que cambiara el país para bien. ¿Cómo ocurrió la revolución? Pues llamaron a Madero intereses externos para firmar un tratado y que él se convierta en presidente para cambiar a Porfirio Díaz y generar todo un sistema político de cooperación y lograr que México revolucione. Mas, sin embargo, Madero le entró un patriotismo impresionantemente grande, como nunca en la historia. Madero cambió su mentalidad totalmente para volverse un patriota increíble. Y los mismos que querían tener un convenio con el político, lo traicionaron y pidieron a un traidor que lo asesinara, llamado Victoriano Huerta. Y todo lo que surgió de la revolución, que sería un tema que tocaría después, datos interesantes de la Revolución Mexicana. ¿Para qué fue la Revolución Mexicana? Pues para derrocar a un hombre que estaba convirtiendo a México en un imperialismo increíble, que se llamaba Porfirio Díaz. México era de los países más modernos del mundo, la economía de México dominaba el mundo, la plata de México era la moneda de intercambio mundial. La NAO de China, que hasta ahorita China es una potencia mundial, venía a México a hacer comercio. Porfirio Díaz y generar un sistema político que hasta ahora nos domina. ¿Para qué fue la revolución? Para eso. ¿Por qué? Eso es lo más increíble de analizar. ¿Por qué ocurrió la Revolución Mexicana? Y también dejo esa pregunta abierta. Voy a empezar a hablar de las aportaciones que le dio México al mundo y que son las más importantes como aportaciones en general para que la humanidad haya avanzado y podemos estar ahora también, incluyendo aquí en el radio, que hice una lista de las 10 principales aportaciones que le dio México al mundo, por eso le llamé a este programa La Grandeza de México. Y empezaríamos ahorita después del corte con la aportación más interesante en cuanto a alimentación mundial que se originó en México, el chocolate. Cómo Cristóbal Colón llevó el chocolate originario de una receta de los mayas a Europa y en Europa se empezó a distribuir y hasta ahora es de los alimentos más importantes del mundo, de los que generan una economía más grande de todo el mundo, quizás después del café y del azúcar. El chocolate es de los alimentos más prolíficos económicamente y es de origen mexicano. Es parte de la grandeza de México que el mundo actual disfruta y que lo voy a ampliar un poco más también para ver qué es lo que podríamos hacer. Vamos al corte. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Nat Lazán, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Nat Lazán, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. ¿Te gustaría hablar inglés? ¿Ya pensaste en las oportunidades que has perdido por no dominar el idioma? En Eleva Educación estamos comprometidos contigo. Nos interesa que hables y te certifiques lo más pronto posible. Tenemos grupos reducidos, maestros con experiencia y prácticas con personas nativas del idioma. Somos la única escuela que te da la oportunidad de irte de intercambio a Estados Unidos. Ven, agenda una clase muestra sin costo. Inscríbete, aprende inglés, mejora tu vida
forma parte de Eleva. Oye, Jos, como que se antoja, ¿no? ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Beli. Y juntas somos Jospel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Te Antoja, a las 12 del día, donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes, sí, anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. Seguimos con la historia del chocolate. Es hablar de muchos temas, pero si lo analizan y ven el video varias veces, van a ver que todo el tema es el mismo, es harina del mismo costal. La palabra chocolate es náhuatl. Náhuatl genera un poco de confusión porque náhuatl era el idioma, no era la gente ni la cultura. Náhuatl era el idioma que se hablaba en la Nueva España, que lo empezaron a hablar. Es la evolución de los idiomas, lo empezaron a hablar los toltecas, luego lo adquirieron los aztecas, los mexicas, los tlaxcaltecas. Era el idioma que se hablaba sobre todo en el centro de México, el náhuatl. La palabra chocolate es náhuatl. Todo el mundo le llama chocolate en sus diferentes idiomas, desde inglés hasta todos los demás idiomas, retomaron la palabra en náhuatl. Eso casi nadie lo sabe cuando hablan en inglés de quiero un chocolate. Fue tan importante que cuando lo probó el rey Carlos I de España, el nieto de la reina Isabel, hay muchas versiones que dicen que dijo esto va a dar más dinero que el oro, porque ya empezaba España a tener muchísimo oro de las colonias que empezó a descubrir. Y vean qué interesante, va a dar más dinero que el oro. Habría que ver cómo están las acciones de las compañías de chocolate en la actualidad y de cómo es tan importante. Carlos V se llamó así porque lo nombraron también rey del Sacro Imperio Romano. Vean que fue un hombre tan poderoso, se considera el rey más poderoso de la era después de Cristo. Claro, era de España y no fue tan relevante, a lo mejor en conquistas como la reina Victoria de Inglaterra o otros reyes que después surgieron en Europa, pero en cuanto a riqueza, Carlos I, como se llamó en España, o Carlos V, cuando también formó parte del gobierno del Sacro Imperio Romano, que todavía existía en los años 1500, se considera el rey más poderoso económicamente de la era moderna. Una pregunta muy interesante. ¿Por qué no patentamos el chocolate? Claro, llegó a Europa, luego de que Cristóbal Colón llegó a América, y era en una época, todavía era la Edad Media. Pero, por ejemplo, Pasteur sí pudo patentar su proceso de pasteurización. Es muy interesante la historia de Louis Pasteur. Muy rápido, abriendo un paréntesis en lo del chocolate. Pasteur, que significa pastor en francés, era un científico muy, muy inteligente. Descubrió la vacuna de la rabia, quería descubrir el bacilo de la tuberculosis. No lo descubrió Koch. Descubrió junto con su amigo Claude Bernard el proceso de método científico. Entonces Napoleón III financió que Pasteur hiciera un proceso para que no se echara a perder la cerveza y el vino. Napoleón III ya tenía muchísimo dinero después de mandar a su
a su colega Maximiliano a México, entonces empezaron a tener muchísimo dinero con las inversiones que tenían con México, el imperio, el segundo imperio de México, ¿no? Y Napoleón III financió a Pasteur para que hiciera un proceso para esterilizar el vino y la cerveza, y lo logró Pasteur. Después yo sé, porque no está muy bien establecido, pero cuando se empezó a utilizar para la leche, se tuvo que pagar cierta regalía al proceso de pasteurización porque lleva el nombre de Pasteur. Nosotros nunca lo hicimos con el chocolate. Y sería interesante plantearlo porque, aunque sea el nombre es mexicano, chocolate. La segunda gran aportación de México al mundo, el chicle. Impresionantemente el chicle que todo mundo mastica, que los jugadores de béisbol lo utilizan inclusive para concentrarse, es de México. Lo conocieron desde la conquista, se obtenía de la corteza del árbol, de chico zapote, la resina que sale del árbol, se procesa y se envuelve una goma para mascar. La palabra chicle también es náhuatl y se utilizó como alimento. El chicle de México se puede comer, tiene proteínas y tiene vitaminas, es un producto vegetal. Fue muy interesante saber que el general Santana, siendo presidente en una de las ocasiones que fue presidente, vendió la patente del chicle a los Adams. Esto no es publicidad, los Adams de hecho eran familiares del presidente John Adams, que fue el que sucedió a Washington en Estados Unidos, el segundo presidente. Vean qué interesante vender una patente ya del chicle. Y los Adams, claro, todos sabemos que empezaron a difundir el chicle en todo el mundo y hasta ahora se usa y se mastica el chicle en todo el mundo, pero es de origen de México. Luego quiero hablar de la inteligente, como dice un libro, fue el conquistador de México, el del Casanova en México, Santana. Fue muy interesante, haciendo también un paréntesis, porque Santana cedió los territorios a Estados Unidos, incluyendo a Texas, que Texas siempre fue un territorio en conflicto. Y Estados Unidos, al incorporar Texas como parte de sus estados, por eso son Estados Unidos, empezó a tener problemas con los del norte y surgió la guerra de secesión y todo el problema. Yo creo que Santana tenía esa gran visión, de decir, mejor que Texas sea parte de Estados Unidos y nosotros nos evitamos problemas con los tejanos que se querían independizar y todo. Ulysses Grant, el general que aparece en los billetes de $50, llegó a decir, el peor error de los Estados Unidos fue haber incorporado a Texas. Claro, después ya de la guerra de secesión, de un hombre tan impresionante como Abraham Lincoln, que unió a todos los Estados Unidos, Texas ya es parte de Estados Unidos y ya podemos decir que fue una buena estrategia política. Pero finalmente, si Texas se quedaba como parte de México, a lo mejor los conflictos que se generaron al norte se hubieran generado aquí. Santana los evitó. Y también ganó mucho dinero al patentar el chicle, junto con los Adams. La tercera aportación de México al mundo, el guajolote. Un ave impresionante, con mucho más capacidad industrial que las aves de corral, que las gallos y gallinas. Era de México. También la palabra guajolote es de origen náhuatl y aquí lo descubrieron, el guajolote. De hecho, lo llevaron a Europa y no sabían ni cómo clasificarlo, porque no era un gallo. Y gracias a México, gracias al guajolote, pues se hace la fiesta de Thanksgiving en Estados Unidos, como una aportación de México. Y muy interesante, Israel, que es un país industrial, la principal producción de carne de Israel es a base de guajolotes. Claro, ya le llaman pavo, pero es el guajolote mexicano. Inclusive Israel, muy interesante, exporta guajolotes a Alemania. Digo, qué padre que después de la Segunda Guerra Mundial Israel y Alemania ya son aliados comerciales. Y la comida de las más típicas de Israel es carne de pavo, de guajolote, tipo tacos al pastor. En Israel le llaman shawarma, que realmente es una comida árabe. Preparar la carne en el trompo y servirla
como, bueno, ya las sirven con, qué chistoso, con pan árabe. Qué interesante, ¿no? Que Israel lleva más de 70 años en pleito con los árabes y la principal comida de Israel sea árabe, en base al guajolote mexicano. La cuarta aportación de México religioso, que fueron los frailes dominicos, franciscanos, y vieron a los aztecas jugando fútbol con un balón. Empezó ahí a surgir el fútbol, aunque luego en Inglaterra dicen que desde antes ya jugaban. Hay que ver bien la historia, porque la primera evidencia de jugar con un balón y que el balón genere un punto, bueno, que ya se llama gol, fue a partir de que conocieron el fútbol de los aztecas. Y también se quedó como una anécdota más de la historia de México, pero es una aportación de México. Todos los mexicanos debemos estar orgullosos de que el fútbol se conoció y se juega hasta hoy gracias al fútbol de los aztecas. Luego, más adelante, la siguiente plática aquí en el radio, quiero hablar de temas del descubrimiento de América, para hablar un poco de lo que eran los sacrificios humanos. Tengo una teoría muy interesante que quiero hablar el martes que entra sobre el fútbol y lo que decían que se sacrificaban, pero quiero hablar de eso más adelante. La quinta aportación de México, que se descubrió en México y que era de México, el maíz. Hoy es el cereal más vendido del mundo, el maíz, más que el trigo inclusive. Y fue gracias a México. En México es de donde surgió el maíz, donde se empezó a cultivar y donde se conoció. En la Biblia no se conocía, en la antigüedad no se conocía el maíz. Y en la actualidad, incluyendo las palomitas de maíz, los popcorn que todo el mundo come, y todos los cereales que se utilizan con maíz y todas las frituras, el maíz es el cereal más vendido del mundo. La sexta aportación de México es increíble, me encanta estudiar este tema. El calendario azteca, que es un calendario lunar que pudieron descifrar los españoles, les digo, los frailes que llevan calles en México, ¿no? La principal es Fray, ¿cómo se llama la del centro? Servando Teresa de Mier. Cuando empezaron a analizar el calendario azteca, que es un calendario lunar, muy interesante, se dieron cuenta que había un año bisiesto, que cada 4 años había un día más, o cada año había un cuarto de día más. Increíble que en Europa, con tantos conocimientos que tenían, con el calendario gregoriano, con haber establecido los meses en base a los emperadores griegos, Augusto de agosto, Julio César, Julio, no sabían que había un año bisiesto, hasta que analizaron en el calendario azteca y vieron el códice cómo estaba, la estructura de contar los días en base a las fases lunares, y empezaron a hacer cuentas, dijeron hay un día de más. Inclusive en la biografía de Isaac Newton, el científico más grande de la historia de Europa, se tuvo que corregir las fechas desde su nacimiento a su ingreso a las universidades y a sus descubrimientos, por ir recorriendo un día cada 4 años. Sí, no era lo mismo decir el 10 de enero Newton presentó en la Academia de Ciencias cierta teoría, decir que fue el 14 de enero, como para tener un onomástico. Fue de México el año bisiesto. El calendario maya, a pesar de todas las investigaciones que se han hecho, no se ha podido descifrar como el calendario azteca. La séptima aportación, también impresionante para la cultura y para la ciencia. El cero. No se conocía el cero en Europa. Claro que a veces, por menospreciar un poco la aportación de los mayas en el mundo, decían que ya conocían el cero, pero no hay evidencia que antes del descubrimiento de América utilizaran el cero en Europa. Ni en el álgebra, que era ya de los árabes que dominaban Europa en el siglo de oro español y que descifraron el álgebra, no utilizaban el cero, aunque sabían que podía existir un número que no valía nada. Fue hasta que descubrieron que los mayas utilizaban el cero como tal
para empezar a utilizar en matemáticas. Igual los mismos frailes fueron los que empezaron a analizar los códices mayas y descubrieron que utilizaban el cero. Sin el cero, Newton no hubiera podido hacer sus teorías de geometría analítica, ni de cálculo diferencial, ni mucho menos de gravitación universal. Y sin el cero, obviamente Einstein no hubiera podido hacer sus teorías de relatividad. Y fue gracias a México. Imagínense, Einstein, premio Nobel 1921, debió haber dicho cuando recibió el premio Nobel, gracias al cero de México. Einstein sí fue a darle honores a Newton cuando ganó el premio Nobel. Dicen que fue a Inglaterra a dar honores al sepelio de Newton. La octava aportación, este sí es un shock existencial para la humanidad. La televisión a color. Guillermo González Camarena inventa en el estacionamiento de su casa, en el garage, como le llamamos con este neologismo, la televisión a color. Claro, era más fácil pensar que la fotografía o las películas pudieran adquirir el color, pero transmitir la señal de televisión a una pantalla por las antenas y que la pantalla llegue a color fue un invento de Guillermo González Camarena, y yo lo catalogo como el invento más grande del siglo XX, más que el radio, que por cierto este año son los 100 años del radio en México. Qué padre, ¿no? Todavía era la Revolución Mexicana y ya transmitíamos radio en México, en Monterrey. Y la televisión, gracias a la televisión a color, se pudo hacer la pantalla a color. Gracias a que hubo pantalla a color, se pudo llegar a la luna. Gracias a que hubo pantalla a color, se pudo hacer todos los sistemas computacionales que existen ahora, incluyendo Apple y Microsoft. Y yo nunca escuché a Steve Jobs, que en paz descanse, decir, gracias a un invento de México pudimos hacer la tecnología de la computación. Gracias a las pantallas a color tenemos los teléfonos celulares, con todos los sistemas que se pueden utilizar. Si fueran blanco y negro no habría actividad, ni internet, ni nada, si no hubiera la pantalla color, y todo es gracias a Guillermo González Camarena. Superó a Edison, superó a Tesla, que ahora es super moda porque dicen que fue un gran inventor. Todo lo que pudo inventar Edison, sus 2000 patentes, y todo lo que pudo inventar Tesla, y todo lo que se pudo inventar en el siglo XX, no llega en grado de creatividad a haber hecho solo en su estacionamiento la pantalla a color, de la mente de un mexicano, Guillermo González Camarena. Televisa sí le dio sonor a Guillermo González Camarena, pusieron sus iniciales en el canal 5, por eso era XHGC. Y ya hay una calle en Santa Fe, Guillermo González Camarena, pero hasta ahí. El mundo debe reconocer, es el invento, lo vuelvo a repetir, más importante del siglo XX, la pantalla color. Una aportación sumamente nostálgica de México al mundo. El Día de las Madres. En muchas partes del mundo, en Estados Unidos, se festeja a la mamá porque es algo muy grande. La mamá es la que nos dio vida, digo. En 1922, a Rafael Alducín, que es de los periodistas fundadores de Excelsior, se le ocurrió que existiera un Día de las Madres y empezaron a establecerlo como el 10 de mayo. El Día de las Madres es una aportación de México al mundo, un reconocimiento a la mujer más importante de nuestras vidas, la que nos dio vida, es una aportación de México. En alguna ocasión escuché es Pedro Fernández, pero cuando era niño, Pedrito Fernández, que lo entrevistan y le dicen, ¿cuál es el regalo más grande que te ha dado alguien? Y él dijo, mi mamá me dio la vida. La 10ª aportación, aunque ahorita está muy criticado, pero es una aportación muy importante al mundo, a la economía
y a la evolución del hombre fue el tabaco. El tabaco fue difícil de establecer si se conoció en la isla de Tobago o en Tabasco, por el nombre de tabaco. Pero ya se usaban. Los habitantes de México ya fumaban. De hecho, la palabra fumar es maya. Imagínense, todo el dinero que generó el tabaco fue gracias a México, incluyendo los puros. Que entre paréntesis, es muy interesante analizar cómo el negocio más grande que existe en cuanto a tabaco, los puros superan muchísimo las ganancias de los cigarros, porque un puro puede costar lo de 20 cajetillas, un solo puro, de buena calidad. Y todo el mundo sabe que los puros de buena calidad son el que terminó con el asesinato del Che Guevara, que hasta ahorita nadie entiende. A ver si algún tema podría ser el Che Guevara más adelante. ¿Cómo lograron que un país tan controlado social y económicamente produjera puros con ganancias multimillonarias? Llegué a leer que Winston Churchill, el primer ministro inglés, siendo primer ministro, llegó a fumar en su vida 250,000 puros cubanos. Increíble. Es muy interesante la vida de Churchill, porque él conoció Cuba. Él quiso ser periodista, porque no la hizo como militar, y empezó a ir a zonas de conflictos internacionales. Entonces llegó a ir a Cuba en la época de José Martí. Ahí conoció los puros y ahí dijo, esto es para él era muy impresionante poder fumar un puro y poder controlar su capacidad mental. Y finalmente el puro, aunque era de otras zonas de América también, les digo, como de Tobago, también se utilizaba en México, también lo usaban los mayas y también la palabra maya. Otras aportaciones de México, que también es importante comentarlas. El aguacate, una fruta de las más completas en cuanto a nutrición. El aguacate, que aparte se utiliza en muchos platillos, se hace el guacamole. El guacamole era originalmente de México. Otra fruta que también era de México, la guanábana, que ahora, bueno, si lo buscan, ahorita se está utilizando para curar el cáncer. Qué interesante sería, ¿no?, que digan que en México surgió la cura del cáncer. Otra aportación increíble en la historia y en la utilización de aportaciones de México, el signo de pesos, que ya saben es la S con una línea vertical cruzada. El signo de pesos se empezó a utilizar en las monedas de la Casa de Moneda de México, que se usaban en la Nueva España, con la de un lado el perfil del virrey en turno, y del otro lado una imagen de 2 columnas donde aparece oficialmente el signo de pesos, que todo el mundo lo utiliza. Claro, en dólares le pusieron 2 líneas como que para ser más imponentes, ¿no? Pero el signo de pesos, que se utiliza en muchas partes del mundo, inicialmente un símbolo que se utilizaba en México y en las monedas de México. Por último, una aportación muy intelectual de México al mundo, que se ha utilizado inclusive en tratados internacionales. La ley de amparo. La ley de amparo, que aparece por primera vez en la Constitución mexicana de 1857 por juristas de Yucatán y luego por Manuel Otero. Independientemente de lo controversial que puede ser, es un ejercicio mental haber hecho la ley de amparo impresionante, ¿eh? Se necesitaba muchísima capacidad intelectual para poder generar una ley con tantas características de defensa de los derechos humanos. Y
después ya se utilizó en varios países de Latinoamérica como parte de sus políticas jurídicas. También se utilizó en el Tratado de París. Se ha utilizado mucho la ley de amparo como base principal para muchos procesos y para muchas constituciones de todo el mundo, como un proceso legal, les digo, de muy alto nivel intelectual. Fue un proceso muy, muy elaborado en la mente de los juristas de esa época de México, de 1857, donde el presidente Valentín Gómez Farías dijo que su testamento iba a ser la Constitución de 1857. Un hombre también muy interesante, Gómez Farías, porque él era médico. Él instauró aquí en México la carrera de medicina, la primera escuela de medicina, que interesantemente, no sé por qué, no sé, a lo mejor dijeron el edificio se presta, tiene balcones, tiene salones, se puede hacer aquí la universidad. Y estaba ahí en el centro, en República de Brasil, esquina con Venezuela, el Palacio de la Santa Inquisición, donde después fue la primera facultad de medicina fundada por Valentín Gómez Farías. El mismo que la Constitución de 1857 incluyeron el juicio de amparo como otra aportación de México al mundo. Y algún día tenemos que lograr que el mundo reconozca, gracias a México. Claro, no cada que abran un chocolate en Estados Unidos digan gracias a México y se lo coman, pero que lo sepan. Vamos a un corte y ya regresando para dar unas conclusiones y explicar el programa de la semana que entra. Ahorita ya el corte. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? Soy Antonio Alaro y te recuerdo que todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana tenemos una cita para tomarnos un rico cafecito y disfrutar de nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nos. Con expertos en coaching, liderazgo, desarrollo personal y más. Te esperamos aquí en proyectoradiomx.com. Escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja.
Bueno, seguimos. Eso era muy común en los maestros universitarios que utilizábamos, yo me acuerdo desde los 90s, diapositivas. Se deben de acordar los maestros de esa época, eran cuadritos que se proyectaban en la pared o en una pantalla, y así nosotros íbamos dando las clases. Claro que en las diapositivas no incluíamos todas las clases, pero era una guía para poder dar clases de medicina con diapositivas. Se utilizaba un proyector con un disco giratorio que le llamábamos carrusel. Después llegó la tecnología y ya usamos sistemas para proyectar por medio de la computadora. Yo daba clases en una universidad de Santa Fe. Ahí empecé a dar clases de bioética con el maestro, el doctor Federico Ortiz Quesada, que me invitó a dar clases de bioética. Era relativamente fácil porque el maestro Federico Ortiz Quesada tenía un libro y solo era prácticamente cada semana darle un tema a los grupos de primer año. Y después me invitó a dar las clases de Historia y Filosofía de la Medicina, que es una materia de la carrera de Medicina que de la UNAM. Inclusive los alumnos de la UNAM, no me acuerdo hasta cuándo, pero iban al Palacio de Medicina para cuando hable de la independencia de México, a Morelos, al general Morelos, dicen, y hay varias anécdotas históricas. Es que en la época de la independencia se pierde mucho la historia, por eso quiero algún día retomar temas interesantes. A Morelos lo llevaron al Palacio de la Inquisición para enjuiciarlo, pero lo querían tanto que los mismos del ejército español y los mismos que lo tomaron, lo escondieron en un túnel que cruzaba del Palacio de la Inquisición enfrente al convento de Santo Domingo, un túnel subterráneo. Y se escapó y salió Morelos y siguió con el movimiento independiente en ese Palacio de Medicina. Entonces traje un cuaderno con el que empecé a dar clases. Increíble, increíble que un cuaderno hecho en México, profesional, de 100 hojas, con buen papel, sea más barato que un refresco. Pero bueno, son los estragos del capitalismo. En la clase de hoy, ya le voy a llamar clase porque me siento como maestro, hablamos de las aportaciones de México al mundo. Como un resumen, el chocolate, el chicle, el guajolote, el tabaco, el hecho de fumar, el aguacate, la guanábana, el signo de pesos y el juicio de amparo. Aportaciones de México al mundo que reflejan la grandeza de México, la grandeza de la que debemos estar todos orgullosos, la grandeza que todo el mundo debe de reconocer. Sí, pues la historia del mundo gira alrededor de todas estas aportaciones. La historia de la sociedad, la evolución de la humanidad. Lo vuelvo a repetir, un teléfono celular no hubiera existido con tanta capacidad si no existiera la pantalla color de Guillermo González Camarena. Claro, pero pregúntenle a los chavos de hoy quién fue Tesla y todo el mundo lo sabe, pues, hasta ahí marcas de coches, pero pregunten quién fue Guillermo González Camarena y como que se quedó en la historia siendo el inventor, me atrevo a decir, más grande de la historia. Traten de analizarlo desde un punto de vista, aunque no sean ingenieros, aunque no sean inventores, que se transmite la imagen en blanco y negro por medio de las ondas de televisión y que a alguien en su casa se le ocurra en su mente, una mente grandiosa, decir voy a cambiar los bulbos, voy a cambiar esto, invente una televisión que se pueda transmitir el color. Fue algo que a mí hasta hoy me impresiona cada vez que veo una pantalla color. Y hablarles del próximo programa del próximo martes a las 11 de la mañana. Voy a hablar datos interesantes del descubrimiento de América.
datos interesantes como estos de las aportaciones de México al mundo, datos que ocurrieron en esa época tan controversial de la humanidad, cuando Nicolás Copérnico dice que la Tierra es redonda y empiezan a hacer investigaciones y llega Cristóbal Colón. Es una época, me imagino, impresionante de la humanidad, de cómo todo se conjunta hasta que un hombre tan hábil dice: voy a llegar al final del océano Atlántico aunque digan que me caiga. Y llegó al otro lado del mundo y aquí estamos hoy en Santa María la Ribera, en Proyecto Radio MX, gracias a alguien que se atrevió y hablar de esto el próximo martes. No llegaron preguntas, pero aquí en la estación se puede hablar. Chéquenlo en la página del teléfono y podrían hablar hacer preguntas durante el programa para resolverlas a lo mejor durante los temas que vamos tratando. Y más adelante quiero tener invitados, algunos invitados que hablen sobre tengo un tema increíble al que quiero invitar a mi amigo Francisco Núñez, el que me invitó a este programa, que le voy a llamar La amistad a través de la historia. Lo importante que ha sido la amistad para generar procesos históricos. Hablando de México, nosotros nos consolidamos como nación independiente gracias a un abrazo. Es increíble, increíble este país, increíble. Un abrazo entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, el abrazo de Acatempan. Somos una nación independiente llamada México, que alguna vez se llamó República Mexicana o Estados Unidos Mexicanos. Somos una nación tan impresionante gracias a un abrazo de amigos. Se hicieron amigos Guerrero y Iturbide, y gracias a una amistad somos nación. Y somos, como lo vuelvo a repetir, el país que más aportaciones útiles le ha dado al mundo. Por si quieren ver el video y comprar un cuaderno, que digo va a salir más barato que un refresco, y tomar apuntes de esto o acordarse. Luego, la mente es tan increíble que luego te empiezas a acordar y estás platicando con alguien del fútbol, del mundial o de las olimpiadas o lo que sea del fútbol, y dices: oye, ¿tú sabías que el fútbol surgió gracias a los aztecas cuando vieron que jugaban con un balón? Y ahí se empezó a correr la voz y a generar un deporte tan impresionante a nivel mundial, que genera tanta emoción, que genera tanto cambio radical en las mentes, aunque no lo crean. Ver un partido de fútbol motiva, libera endorfinas, hace que la gente se sienta bien. Por eso yo digo que el Mundial de Fútbol México 70, cuando nací, cambió la historia no de México, del mundo. Después de todos los problemas políticos que hubo en los 60, en México el 68, todo el mundo guerras, todo el mundo conflictos, todo el mundo con la guerra de Vietnam y no sabían ni qué hacer. Y de repente el Mundial de Fútbol en México cambió la historia, y más que Brasil le haya ganado Italia. Fue un fenómeno histórico increíble, porque Italia era Roma, Italia eran los que debieron haber dominado al mundo, claro, si Roma hubiera existido todavía, pero no. Dominó Inglaterra. Ese es otro tema. Y era tan imponente todavía Roma, que les digo, Carlos I lo nombraron todavía rey de ese imperio que todavía quedaba en Europa, de tan poderoso que se convirtió después de la conquista de América. Ya terminamos este programa. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana con el tema Datos interesantes del descubrimiento de América. Con la misma dinámica y con los mismos datos que de este programa.
Muchas gracias. Esto fue una emisión más de Historia en General. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.